Sí, bueno, esto siempre bien padre es muy interesante. Sí, sí. Bueno, a ver, empezamos. Buenos días, Rosa. Mañana, ¿no café? ¿Toda partida? Vamos a cerrar la puerta, pero no se pongan todos juntos, ¿vale? Sino guarden la distancia. Pueden entrar por las otras puertas. Acuérdense, no pueden estar tres juntos en la misma puerta. El Parlamento de Canarias cumple 40 años, García Ramos, 4 décadas que sin duda han dado para mucho. Si tenemos que remontarnos al año 1983, una figura que hay que resaltar es la de Pedro Guerra. Sí, Pedro Guerra protagonizó ese primer momento, que es un momento en el que Canarias por primera vez se siente un solo pueblo en marcha, porque los orígenes habían sido islas de realengo e islas de señorío hasta el siglo XIX. En 1833, provincia única de Santa Cruz de Tenerife, gran pelea con las Palmas de Gran Canaria, hasta 1927, doble provincia, y es en 1983 justamente cuando se inaugura una asamblea donde el pueblo de Canarias se reconoce como un solo pueblo en marcha. Yo creo que tal y como has expuesto, aquella primera legislatura estaba prácticamente todo por hacer. Sin duda era una legislatura muy ilusionante. Claro, estaba todo por hacer porque hasta ese momento lo que había habido era enfrentamiento, ¿no? Y empezamos a construir lo que puede ser para mí es una nación, ¿no? En el estatuto dice nacionalidad, pero empezamos a construir desde la concordia. Y eso además lo resumía muy bien la personalidad de Pedro Guerra, que tú citas, ¿no? Soy la Pues la primera legislatura fue apasionante e ilusionante y políticamente muy compleja, porque Canarias se constituyó con dificultades en un clima de recelo entre lo que eran las élites dirigentes de casi todas las islas. De tal forma que cuando se crea la comunidad autónoma, esas élites en realidad lo que querían era que la comunidad autónoma fuera una especie de entidad poco fantasmal y que todo el poder lo tuvieran los cabildos. Y luego una legislatura apasionante porque estábamos viviendo esa aventura, la de la construcción de Canarias como organización política, como sistema político de autogobierno, y también apasionante porque fue una legislatura en la que el Partido Socialista, como primera fuerza política, se vio acosado por unos acuerdos entre la izquierda, digamos, del PSOE, a la izquierda del PSOE, y la derecha, para aislar al gobierno presidido por Jerónimo Saavedra, que durante esa legislatura tuvo una sincladura extraordinaria. Aquí en realidad estaba el antiguo conservatorio de música y antes de todo eso la vieja diputación. Y se improvisa. Nosotros no teníamos escaños, estábamos en unas mesas como el que está prácticamente en un comedor. Toda esta estructura ya de parlamento no existía. Cuando estábamos sentados en los escaños, de repente teníamos unas luces enfrente completamente cegadoras. Yo suelo figurar en los escaños con unas gafas de sol porque esto estaba improvisado y las luces para la iluminación pues estaban donde estaban.
Yo no creo que hubiese nada especial contra Saavedra ni contra nadie, era simplemente la oposición y lo que era la forma de gobernar de Saavedra y la construcción de la autonomía. A Saavedra le tocó evidentemente lo que era empezar la construcción de ese gobierno, ese primer gobierno, las estructuras, los protocolos y todo esto fue una labor de todo en ese tema, ¿no? Ahora, bueno, la parte de que hubieran las fuerzas políticas de siempre de Canarias luchando contra Saavedra, yo eso lo rechazo totalmente, porque en Canarias siempre ha habido y lo hay y sigue habiendo lo que es desde la división provincial, lo que es la lucha entre Canarias de los sectores productivos y los sectores importadores. Y eso se ha radicalizado quizás más en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la posición productora. Y eso se reflejó también en ese primer gobierno y fueron los temores que se generaron. Bueno, la verdad es que me sentí ahora al ver la cámara muy orgullosa y me emocioné, porque no solamente fui la primera parlamentaria, estuve 6 meses antes, o 3 o 4 meses antes, como miembro del Consejo de Gobierno Provisional en Canarias, cuando se aprobó el estatuto y cuando creamos el primer parlamento en el 30 de mayo, estaba todo por hacer. Ver lo que pasaba con los cabildos, porque claro, los cabildos hasta ahora estaba el gobierno central y los cabildos en cada isla, pero claro, había cabildos más adaptables, pero a otros cabildos, sobre todo en las islas capitalinas, les molestaba muchísimo que apareciera un ente nuevo, la autonomía, que estuviera por encima de ellos y que iba a gobernar Canarias, que veníamos con utopía, con ilusión de cambiar el mundo y empezamos a sacar leyes, las primeras leyes de Canarias, que verdaderamente algunas no tuvieron problemas. Luego ya, a medida que fue la legislatura, hubo problemas. Al principio, cuando yo llegué, porque claro, ningún partido eligió mujeres, sino el Partido Socialista, claro, yo era muy jovencita y me encontraba con todos los padres de la patria, que eran unos grandes oradores, estaba Jerónimo, Larte, González Vieite, Osvaldo Brito, es que se me olvidan todos. Y claro, yo me vi jovencita rodeada de estas personas que ya tenían mucho camino recorrido. Me fui acostumbrando con el tiempo. Nos corresponde la tarea, yo diría que tentadora y apasionada, de diluir el desencanto consumiendo todo el jugo de nuestra voluntad política en insuflar a nuestro pueblo la más clara idea y el más claro sentimiento de regionalidad. Es que Pedro Guerra fue una personalidad inolvidable, político, con inspiración poética, una personalidad, y llevó muy bien la presidencia del Parlamento Provisional y de la primera legislatura. Y ahí lo que se destila es la emoción del momento, la emoción y la ilusión del momento. Es que era buen escritor. Pedro escribía mucho, la gente no lo sabe, pero escribía muchísimo. Y era un hombre que además era afable. Porque date cuenta que nos reunimos todos de distintas islas, de distintos partidos, pero yo no creo que Pedro nunca hubo en ningún momento crear crispación. Yo tenía un aliento poético y además muy impregnado de canariedad. Yo siempre que recuerdo a Pedro, recuerdo la copla suya que tantas veces uno ha cantado, sí. Cataiza la niña guancha, sí, en algún lugar de España. Sí. Doncella de algunas damas, Cataiza la niña guancha, no volverá a su Canaria, no volverá a Taganana. Mi padre es una figura importantísima para mí y para lo que pasó conmigo después, todo lo que tiene que ver con mi amor por la música, por los libros, por la canción. Yo lo escuchaba cantar en mi casa, canciones latinoamericanas. Escuchaba cantar Alfonsina y el mar y todas esas canciones. Eso con lo que respecta a la figura paterna. Luego mi padre tenía el lado político, que bueno, eso fue algo que en aquella época a mí me costaba más asumir. Éramos de ideas similares, pero en fin, todos los recuerdos son buenos porque creo que era un ser humano excepcional y que luego además eso lo supo trasladar porque a sus
tarea como, primero como alcalde de Weimar, luego como presidente del Parlamento. Supo trasladar ese carisma suyo y ese amor por la gente y por las tradiciones, por ejemplo, de Canarias y todo por la cultura canaria, a su labor como político, ¿no? Y trabajar para los ciudadanos, que es lo que uno le pide a un político, básicamente. Soy la historia del futuro, corazón que alumbra. Mira, la primera legislatura aquí en el Parlamento fue bastante tranquila. En cambio, la segunda fue algo más movida. Sí, Lucas, la verdad, además cambió de presidente a mitad de la legislatura. Fernando Fernández presentó una cuestión de confianza y la perdió. Sí, presidía por entonces el Parlamento Victoriano Ríos, que entre otros asuntos tuvo que lidiar con la problemática de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que hoy un debate así es inimaginable, ¿no? Pero en aquel momento fue todo un revulsivo en la política canaria. Así es. La primera vez que entré al Parlamento de Canarias como diputado tenía 40 años, por lo tanto era de los jóvenes de aquellos tiempos en la política. Pues sentí una sensación diferente, porque realmente yo nunca tuve vocación de diputado. Lo mío y lo que me gustaba y lo que ejercía era de presidente del Cabildo. Bueno, nosotros teníamos 3 representantes en el Parlamento por parte del Hierro. A nosotros en aquella legislatura nos correspondieron 2 representantes por la HI y había una paridad de diputados entre las islas grandes y las menores y entre las provincias. No, realmente nosotros, dentro de aquellos 2 bloques que se crearon en aquel momento, la parte más a la izquierda y la parte más a la derecha, pues éramos determinantes para unos y para otros y hubieron negociaciones durante largas semanas, ¿no? Y bueno, al final nos decantamos por la posición de centro-derecha en aquellos momentos, que fue cuando investimos a Fernando Fernández presidente de la comunidad. Aquella mayoría de 32 de 60, pues era una mayoría estable. Luego sucedieron otros acontecimientos que no vienen al caso y dieron al traste con Fernando Fernández. Pero bueno, la mayoría era válida y oportuna en aquel momento. Soy la sombra de un alma. Señoras y señores diputados, en esta intervención, que pudiera ser la última que tenga como presidente del gobierno, la cuestión de confianza fue la consecuencia de una convicción política de que no podía seguir gobernando con un aliado manifiestamente desleal y tenía previsto continuar gobernando con un pacto de centro-izquierda entre el CDS y el Partido Socialista, que había hablado con Jerónimo Saavedra. Pensé que la cuestión de confianza la ganaría, porque la había negociado primero en un hotel del sur de Tenerife y luego en un almuerzo que tuvimos en mi casa en La Laguna, Jerónimo Saavedra y yo, y creí que saldría adelante. Cuando la perdí no tuve ningún sentimiento especial. Más bien creo recordar que en mi última intervención desde la tribuna agradecí los apoyos de los que me habían votado en esa moción de confianza y incluso llegué a decir es posible que en el futuro vuelva otra vez a ocupar la tribuna como presidente del gobierno. Si volviera atrás, cosa que los tiempos no caminan para atrás, pues seguramente haría lo que debía haber hecho e hice mal, que es no anunciar una decisión en el curso de un debate en la sede parlamentaria, sino advertir al presidente Suárez lo que iba a hacer.
¿Recuerdas esto? Sí, hombre, claro que lo recuerdo. Esto fue muy comentado y con mucha tensión en aquellos tiempos, ¿no? Yo que era diputado por La Palma en esta legislatura. Y eran los traidores, ¿no? Eran traidores a Tenerife. Efectivamente. Aquello fue muy sonado. Y aquí a nivel parlamentario, imagínate. No, Fernando en aquel momento hizo lo que él consideraba oportuno. Y nosotros también, como diputados que tuvimos bastante que ver y fue bastante comentado y criticados por determinados medios, sobre todo de Las Palmas, ¿no? Y bueno, en aquel momento la verdad es que lo que pretendíamos Fernando nosotros era un distrito universitario único y que se seleccionaran las enseñanzas, las técnicas en un lado y las humanísticas en el otro, para no tener duplicidad de todo en los dos lados. Evitar duplicidades, es lo que siempre pretendimos. Efectivamente, ese era el sentido que nosotros queríamos darle al proceso universitario de Canarias. Íbamos a tomar o un vaso de agua o un café o en una cocina que había al final de este pasillo, no sé si existe, bajando unas escaleras. Y allí nos tomábamos y coincidíamos y charlábamos allí mientras tomábamos un café. Oye, te dije esto por esto. No te preocupes, yo es que lo dije porque me dijeron que tenía que hacerlo. Estas cosas normales, pero ya de una manera distendida y de amistad. Ni el uno ni el otro podían ser traidores porque no eran diputados por Tenerife. No se les podía meter a todos en el mismo saco. Lo que pasa es que Pepe Rodríguez, el autor y director del Día, era un hombre que tiraba tanto para Tenerife que perdía los estribos. Habla el herreño de la distensión y precisamente el gran fallo que ha habido en el Parlamento y hoy en día entre los partidos cada día más no es la distensión, sino la tensión. Bueno, pues el trabajo de diario empieza muy temprano y acaba muy tarde, porque siempre hay que estar resolviendo cosas, aunque uno después ya no esté por la tarde en el edificio o esté fuera, pero bueno, siempre estamos conectados. Bueno, pues por la mañana atender los asuntos del día, preparar las mesas del Parlamento y preparar las juntas de portavoces, que son las que deciden luego qué asuntos van en las comisiones o van en los órdenes del día de los plenos. Atender a los ciudadanos, a los colectivos, recibir muchas veces representaciones de todo tipo, porque al final el Parlamento de Canarias es la primera institución de Canarias y tiene unas funciones institucionales muy importantes, y atender a las múltiples llamadas que se producen a lo largo de todo el día, ¿no? Sí. El Parlamento tiene una plantilla de más de 100 personas, trabajadores y trabajadoras que lo hacen posible, en el área de informática, en el área de registro, en los servicios jurídicos, en fin, en mantenimiento. Es un edificio que requiere un mantenimiento. Bueno, y el presidente está en la responsabilidad máxima de que todo eso funcione, de que todo eso esté bien engrasado, pues para que el Parlamento pueda, digamos, ejercer su función. Soy la historia. Para nosotros, Luis, la tercera legislatura, sin duda alguna, fue un momento muy especial. Para los nacionalistas, alcanzar el gobierno por primera vez trae, importantes, gratísimos recuerdos y sobre todo la consolidación de un hito histórico. Los nacionalistas nos habíamos unido, las organizaciones canarias, las organizaciones políticas, para reclamar el estado de los incumplimientos que se estaban produciendo. Efectivamente, Cristina, fue una etapa muy relevante para las islas. En aquel momento, el presidente socialista, Jerónimo Saavedra, tiene una moción de censura presentada por su vicepresidente que termina convirtiendo a este en el presidente del gobierno de Canarias, el primer presidente nacionalista en Canarias, Manuel Hermoso. Fue sin duda alguna un momento histórico.
Y nada de eso se hubiera producido, Luis, si no hubieran crecido en las islas las agrupaciones independientes de Canarias, la izquierda canaria nacionalista, ICAN en aquel momento, y hubieran hecho piña para que, de alguna manera, las organizaciones de obediencia canaria tomaran el timón en una Canarias que reclamaba ser atendida. No fue fácil. Efectivamente, a las AIC en aquel momento se va aglutinando y uniendo otras organizaciones políticas, una de ellas, ICAN, pero también muchas organizaciones insulares, e incluso algunas que, no siendo tan nacionalistas, entendieron que la defensa de Canarias desde Canarias era fundamental. Aquello fue el germen de Coalición Canaria, y de ahí luego fueron surgiendo otras organizaciones como la que actualmente milito, Nueva Canaria. En definitiva, fue un proceso amplio, pero creo que fue un hito histórico en la política de las islas y en la defensa de nuestra tierra. Soy la sombra de... Tenemos que acabar con los radicalismos que nos eran ajenos en esta región y que desgraciadamente percibimos que de nuevo están ocupando primer plano. La originalidad de la tercera legislatura es que tras el pacto de progreso que celebré yo en la primera legislatura con las distintas organizaciones progresistas de izquierda de Canarias, desde el año 85 hasta el año 87, se inició lo que era tradicional en la política socialista canaria, que era negociar con la misma fuerza que se había hablado el año 85 y hasta el 87 gobernando con 2 consejeros independientes que fueron propuestos por esas fuerzas, ¿no? Y en ese momento teníamos todo cerrado, después de varias reuniones en el Hotel San Sofía de Las Palmas, con el Partido Comunista, con la Asamblea Canaria, con, en fin, los CDS, y todo quedaba pendiente de la Asamblea Majorera. Y inicialmente habían dicho que sí, pero en la última reunión estábamos pendientes de una reunión que hacían conforme a sus reglas en Fuerteventura, y ahí decidieron que no estaban por las condiciones que se habían pactado para ese gobierno. Y entonces nos quedamos todos desconcertados y empezaron a negociar, a buscar contactos con las AIC que habían surgido en la legislatura anterior para ver la posibilidad de un pacto. Y eso se consigue, diríamos, 6 horas antes de iniciarse el Parlamento, donde hay que elegir al presidente. El conocimiento de que se había presentado la moción de censura, de repente, claro que me sorprendió y me molestó. Luego ya he dado por superado y la gente cree que yo con Manuel Hermoso somos personas que no nos tratamos. En absoluto, yo creo que son accidentes que ocurren en la vida política y las formalidades tienen menos importancia de lo que uno piensa en el primer momento, ¿no? Pero básicamente la moción de censura, el protagonismo lo tenía AIC, lo que sería el antecedente de las actuales Coalición Canaria que nacerían ese 31 de marzo. Sí, yo creo que ahí sale y aglutina el resto de las fuerzas de izquierda que no tenían nada que ver con el insularismo que habían creado las AIC. Queda aprobada la moción de censura de fecha 18 de marzo de 1993. En consecuencia, resulta investido de la confianza de la Cámara el candidato don Manuel Antonio Hermoso Rojas como presidente del Gobierno de Canarias. Se levanta la sesión. Es decir, en el momento de la censura se produce un cambio fundamental, y es que el problema no es derechas e izquierdas, estamos todos unidos, todos somos canarios. Y entonces la batalla es Canarias frente al Estado. Es decir, somos capaces los canarios, seamos de izquierda o seamos de derecha, de conseguir resultados para Canarias. Creemos que sí. Y ahí se produce la unión de todas las fuerzas políticas del Parlamento, de izquierda, de centro y de derecha, para conseguir un resultado exitoso en Madrid, en el Estado. Hombre, hace 30 años, casi el 40% de la población canaria no había nacido y por lo tanto era muy diferente. Hay una diferencia además de generación.
tanto Jerónimo como yo venimos paqueteados del franquismo. Venimos de hacer una lucha democrática antifranquista y eso marca, imprime carácter y te da, por así decirlo, es decir, no es solamente correr delante de los grises famosos, sino tú tenías que estudiar un montón para poder discutir con el franquismo y convencerlo. Y eso hoy en día no hace falta, parece. Yo empiezo en la legislatura de 1993 con especial énfasis intentando cambiar las cosas y intentando escuchar el enjambre de sismos que estaba por ahí abajo. Y en un momento determinado pienso que lo intenté hacer y hasta tal punto conseguimos que hubiese 31 diputados apoyando eso, cosa insólita, en un gobierno fundamentalmente que venía de los insularismos, pero se originó eso. Es verdad que una transformación de ese tipo solamente tiene dos opciones, o un éxito glorioso o un batacazo monumental, lo segundo. Señor González Vieito. Muy buenos días a todos. Resulta que hemos llegado por un proceso de maduración a una convicción rotunda, y es que usted sobra y su partido político sobra. El diálogo, el debate de la censura, me quedé con dos frases. Una fue la de Antonio. Tú eres, o usted es, el obstáculo para Canarias. Oye, esa frase. Yo la verdad me quedé desconcertado, porque si me lo hubiese dicho un tipo desconocido de la historia personal mía, política, etcétera, y mi vinculación con el sentimiento canario, pues lo podría pasar, pero sabiendo el grado de conocimiento que había, me sorprendió. Yo creo que el lenguaje político a veces llega a excesos que no se deben llegar. Y el otro que fue, pero no le afecta a Antonio, es la apelación de Lorenzo Larte, otro que era del CDS y que apoya y se integra en Coalición Canaria, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esos dos mensajes para mí fueron los que calaron en que aquí había riesgos por delante por la confusión que había en un nacionalismo más radical que nacía en una moción de censura. Esas son las impresiones que me quedaron y se me han quedado grabadas. Había dos posiciones políticas distintas. Y en este momento yo creo que Jerónimo y mucha otra gente no entendía que la izquierda, desde la perspectiva nacionalista canaria, estuviera peleando, estuviera trabajando, estuviera intentando convencer. Yo recuerdo un montón de conversaciones con Victoriano Ríos, que era un nacionalista, y le estaba diciendo: Victoriano, tenemos la oportunidad perfecta de poder hacer un gobierno de obediencia canaria por primera vez en nuestra historia. Más que nacionalista, también era un hombre de Estado, y por eso él prefirió siempre estar en puestos institucionales como el Parlamento, porque creía que Canarias necesitaba construir unas instituciones sólidas, fuertes, en los que los canarios poder confiar. En sus funciones nunca dio un sesgo partidario o político, sino que siempre quiso ser institucional, ser moderador en su papel de presidente del Parlamento, de intentar que hubiera conciliación entre todas las fuerzas políticas para que las normas que aprobara, las leyes del Parlamento de Canarias, fuesen sólidas y fuesen representativos del sentir del pueblo canario. Creo que su impronta ha quedado aquí en el Parlamento porque es una de las instituciones más serias y más sólidas de la comunidad autónoma. Soy la historia del futuro, corazón que alumbra alba de unas islas. Iñaki, yo creo que la cuarta legislatura fue una legislatura de estabilidad. ¿Lo recuerdas? Ganó Hermoso por mayoría simple y pactó con nosotros, con el Partido Popular. Bueno, es en esos años cuando se produce la primera reforma del Estatuto de Autonomía, ¿no? Hablamos del año 1996. Sí, en Madrid tu partido, el Partido Socialista, y el mío, el Partido Popular, lo hicieron posible. Canarias avanzaba en autogobierno. El diálogo y unidad. Al final, cuando se producen esas dos variables, el consenso y el diálogo entre las fuerzas políticas, Canarias siempre ha experimentado avances y ese fue un caso.
Bueno, mi llegada a la presidencia del Parlamento de Canarias derivó esencialmente de un pacto que se hizo en el año 1995 entre el Partido Popular de Canarias, que yo era el presidente regional, y Coalición Canaria. En virtud de ese pacto nos distribuimos, por así decirlo, lo que eran los puestos de mayor responsabilidad. La presidencia del gobierno de Canarias recayó en manos de don Manuel Hermoso, de Coalición Canaria, y al Partido Popular nos correspondió la presidencia del Parlamento y 4 consejerías del gobierno entonces, y yo como presidente regional pues opté por la presidencia del Parlamento. Para mí, desde luego, fue una gran satisfacción, un gran honor presidir el Parlamento de Canarias. Básicamente, en el año 96 lo que se pretendió fue reforzar los topes electorales para acceder al Parlamento de Canarias. Cuando yo llegué al Parlamento de Canarias por primera vez fue en el año 1991. Había 13 partidos políticos sentados en la Cámara. Producía una cierta y evidente inestabilidad política en la política canaria. Entonces, ¿qué pasó? Que tanto Coalición Canaria como nosotros, y luego el PSOE también se sumó a ese planteamiento, que estaban en la oposición, pretendimos concentrar algo más el tema del voto, y por eso se elevaron los topes regionales para acceder al Parlamento de Canarias del 3 al 6% y el tope insular del 20 al 30%. Se consiguieron muchas cosas: el convenio de carreteras, el convenio de educación, el convenio de empleo. Yo puedo citar en la isla de Gran Canaria la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que fue una obra pública muy importante, se hizo en 4 o 5 años y transformó radicalmente todo lo que es la conectividad y hasta el propio diseño urbano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se consiguió en aquella etapa como consecuencia del convenio de carreteras. Pues me produce una enorme alegría ver a José Miguel Bravo de Laguna. Fuimos compañeros de la mesa del Parlamento en esa 4ª legislatura. Y fueron mis segundos 4 años, estuve 8 años, pero en esa legislatura estuve en la mesa con personas como él, como Antonio San Juan, como José Antonio Deni, que seguimos siendo amigos y respetándonos desde tantos años después, ¿no? En esa etapa hubo mucho respeto, mucha tolerancia política, y yo recalcaría sobre todo el diálogo, ¿no? Porque aunque el Partido Socialista estaba en la oposición, había unos líderes políticos del Partido Socialista con lo que había un diálogo permanente en los temas importantes de Canarias. Cuando tenías una ponencia de un proyecto de ley en la comunidad autónoma, cuando tenías los presupuestos, mirabas las aportaciones del partido que estaba en la oposición, que en esa legislatura era el PSOE, y se incorporaban. Y se incorporaba todo lo que era lógico y bueno para esta tierra, ¿no? Digamos que las tareas fueron diferentes. En el Parlamento Provisional, que fue la primera etapa, que duró aproximadamente unos 6 meses, pues se trató fundamentalmente de institucionalizar el propio Parlamento. Se constituyó el reglamento del Parlamento, la primera ley del Gobierno y la Administración Pública de Canarias, una ley todavía provisional, pero se trataba de poner las primeras piedras, diríamos, de la institucionalización de la comunidad autónoma. La primera legislatura ya es una legislatura donde se sientan las bases de lo que iba a ser y de lo que empezaba a ser el Canarias es posible. El inicio de las primeras leyes sectoriales, la construcción de la administración pública, y ya luego las legislaturas posteriores son ya legislaturas pues quizá más densas: reforma del Estatuto de Autonomía, construcción del régimen económico y fiscal nuevo, entrada de Canarias en la Unión Europea con régimen especial. La circunstancia de no haber sido vicepresidente, a pesar de haber un acuerdo político firmado en tal sentido, pudo haber sido, digamos, determinante en la evolución política posterior que se ha producido, o que se ha producido en mi caso. No lo sé, francamente. Pero, en fin, lo cierto es que yo y mi fuerza política nos comportamos lealmente en aquellas circunstancias, firmando un acuerdo y cumpliendo lo que se determinaba en ese acuerdo, y otras fuerzas políticas no cumplieron. Caray, año 95, ¿eh? Efectivamente. Esto tiene mucha historia. En realidad, la historia es más amplia que la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y PSOE, porque hubo un acuerdo previo entre PSOE y Partido Popular.
Yo era el presidente regional del Partido Popular y me entrevisté con Jerónimo Saavedra y llegamos a un acuerdo inicial de que podíamos gobernar conjuntamente dejando al margen a Coalición Canaria. Pero la dirección nacional, sobre todo del PSOE, que estaba todavía gobernando, estamos hablando del año 95, no estuvieron al final de acuerdo en que pactáramos PSOE y Partido Popular. Hubiéramos hecho historia en España. Sí, bueno, vamos a ver. La realidad es que ese preámbulo de negociación existió, yo lo conocí, pero eso no se llegó a firmar nunca. No. Lo que sí se llevó a los órganos del partido y se aprobó y se firmó solemnemente fue un acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y ese acuerdo, cuando ya tenía que ser ejecutado, lo rompió Coalición Canaria y pactó con el Partido Popular. Y claro, era como si dijéramos una OPA hostil. El PSOE tenía un acuerdo normal de participación en el gobierno y el Partido Popular le entregó todo el gobierno a Coalición Canaria. Sí, eso es así. Nosotros le hicimos una oferta a la novia en el momento de decir el sí quiero, una oferta que le interesó más a Coalición Canaria. Pero hay que tener también en cuenta un factor muy importante, y es que la previsión entonces era que el Partido Popular iba a ganar las elecciones generales siguientes y a Coalición Canaria le interesaba estar a bien con el partido que gobierna a nivel nacional. Sí, Coalición Canaria ha pactado en Canarias en unos casos con el partido que ganaba a nivel nacional y en otros casos no. Lo importante es que en aquel caso había un acuerdo ya firmado, y ese acuerdo fue roto. Eso es quizás lo importante. Soy la sombra de un almendro, soy volcán. Bueno, Luz, ¿qué estabas haciendo en la quinta legislatura? Año 1999-2003. Pues mira, David, estaba en el Cabildo siendo funcionaria del Cabildo y eran años de una estabilidad política importante. Bueno, a mí me tocó seguir mi etapa deportiva jugando al balonmano en Galda, pero en esos años concretamente pasaron cosas y hitos importantes para esta casa, sobre todo para los organismos dependientes del Parlamento. ¿Qué nos puedes contar de ello? Efectivamente, pues mira, muchos de esos organismos tienen 30 años de vida y sin embargo la ciudadanía muchas veces desconoce la gran labor y funciones que hacen. Organismos importantes sin que esta casa pudiera funcionar. ¿Puedes entrar a detallarlo? Efectivamente, bueno, pues tenemos el Consejo Consultivo de Canarias, que hace informes que avalan los temas jurídicos que se celebran, que se hacen tanto por el Gobierno de Canarias como por parte del Parlamento de Canarias, y la Audiencia de Cuentas, ese órgano fiscalizador tan importante para las cuentas de Canarias. Muy bien. La Audiencia de Cuentas es un órgano técnico del Parlamento. Cualquier Parlamento, una de las funciones que tiene en un Estado democrático es el control de la actividad del gobierno. En este caso, como es la actividad económico-financiera, es difícil que el Parlamento directamente pueda entrar en las tripas de una cuenta, de la ejecución de determinados proyectos, de la actividad en general administrativa. La percepción de la ciudadanía acerca de la Audiencia de Cuentas yo creo que se mueve un poco a nivel básico. O sea, no, es muy difícil en procesos de conformidad trasladar algo a la ciudadanía. Pero vamos, esa es indolente una asignatura pendiente porque creo que todos los esfuerzos que se hagan en esa materia son bienvenidos y aprovechados. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Viene perfectamente definido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuando lo define como el supremo órgano consultivo de la comunidad autónoma encargado de dictaminar la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de todas las iniciativas legislativas del Gobierno. Y además tiene una labor que es del control de legalidad de los determinados expedientes administrativos de las corporaciones. Los dictámenes del Consejo Consultivo son preceptivos, es decir, que son obligatorios pedirlos y emitirlos por parte del Consejo Consultivo, pero no son vinculantes ni para el Parlamento, ni para el Gobierno, ni para las administraciones públicas. Bien, la utilidad del Comisión de Transparencia es fundamentalmente dos. Una, el garantizar a los ciudadanos que cuando preguntan a cualquier administración canaria y no le responden o responden insuficientemente, tener una vía fácil, económica, rápida, económica gratuita,
de acceso para que garantizarles que les respondan con resoluciones ejecutivas para esas administraciones. Y la segunda, el evaluar, controlar que esas administraciones publican habitualmente en sus portales de transparencia aquella información que la ley de transparencia determina que debe publicarlas periódicamente. Y también, y esto es una novedad de estos últimos años, a las entidades privadas que reciben más de 30.000 euros de subvención y que, siendo fondos públicos, están obligadas a responder un poco e informar de ello. La Diputación del Común de Canarias es lo que en otros lugares se llama defensor del pueblo. Tiene dos funciones fundamentales. Una, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y dos, la supervisión de las administraciones públicas canarias, es decir, Gobierno de Canarias, 7 cabildos, 88 ayuntamientos y las empresas públicas que hay en el archipiélago. Que ser diputado del común es la función más bonita que puede tener una persona con vocación pública, porque al final es defender a los ciudadanos, particularmente a los más débiles, ante la todopoderosa administración pública. Yo creo que somos la institución más cercana al ciudadano. Nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Nosotros nos preocupamos de los problemas sociales de los más débiles. Ya sabéis que todos los años nos toca, de alguna manera, plantear al Parlamento, que es la institución de la que dependemos, su apoyo a las entidades vinculadas, como somos nosotros, fundamentalmente a través del presupuesto, ¿no? Que es la manera en que el Parlamento, digamos, se relaciona fundamentalmente con los órganos garantes. ¿A ustedes cómo los trata? En el caso mío, la colaboración del Parlamento es básica. Yo soy un órgano realmente asesor del Parlamento y yo vengo aquí a esta Cámara todos los meses a dar cuenta. Sin el Parlamento, nosotros por lo menos que seríamos un poco invisibles. Sí, eso es una diferencia entre el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas. Nosotros tenemos... el Consejo Consultivo pleno es una autonomía plena. Nosotros hacemos dictámenes de todas las normas y los proyectos de ley y proposiciones de los grupos, consultas a veces que nos hacen, pero la autonomía es absolutamente plena. Nosotros yo creo que somos la entidad, digamos, que menos se relaciona con el Parlamento. Yo vengo aquí una vez al año para dar cuenta del informe anual y luego cuando hacemos un informe extraordinario. Yo no tengo que venir nunca al Parlamento porque vivo aquí. La gente no siempre lo conoce, pero el comisionado de transparencia, el más jovencito de los 4 órganos dependientes del Parlamento, nació en el año 2015. A la hora de valorarlo, si con mucho, con poco, con mediano, yo tengo que fundamentalmente referirme a otros órganos españoles. Y yo creo que estamos bien tratados en nuestro caso. Bueno, estamos hablando de 4 órganos que dependen de la Cámara Autonómica, importantes, porque la audiencia lo es, porque maneja el control de las cuentas públicas, no solo del Gobierno, sino de otros ámbitos institucionales, el Consejo Consultivo, que sirve de asesoramiento a la elaboración normativa, el Comisionado de la Transparencia, que es el último, porque nos obliga un poco a todos a dar cuenta siempre de la cosa pública a la ciudadanía. Yo diría que los 3 primeros organismos son de orden interno, de escaso impacto popular, pero importantes en el engranaje institucional, y el diputado del común, digamos, sería la institución que más se relaciona con la ciudadanía porque es la puerta para reclamar, para exigir, para pedir ayuda, ¿no? Estamos hablando de la legislatura 99-2003, siendo yo pues, mucho más joven que ahora, ¿no? Y por lo tanto, una legislatura donde ganamos las elecciones claramente y conformamos un gobierno de coalición. Fueron años muy intensos. ¿A qué nos dedicamos? A lo que debe dedicarse un político, a defender el interés general, en este caso cumpliendo con el programa electoral. Y eso fue apoyar los servicios públicos, esencialmente apostar por la sostenibilidad, hoy de moda, entonces minoritaria. Ahí hicimos leyes fundamentales cara a la sostenibilidad, hicimos la llamada moratoria turística, hicimos las leyes de directrices generales, las sectoriales del turismo, hicimos una apuesta de verdad por la sostenibilidad en un momento donde no estaba tan
de moda como ahora, y hicimos una apuesta por más hospitales, más instalaciones educativas. Yo creo que fue una legislatura muy intensa, muy rica, menos complicada que esta. Melody, tú como gomera y yo como herreña sabemos la importancia que han tenido nuestras islas dentro del Parlamento de Canarias. Afortunadamente, siempre desde el inicio de la autonomía se tuvo claro que en el Parlamento de Canarias tenían que estar recogidas todas las realidades. Por supuesto, la voz de las islas no capitalinas ha sido importante para combatir la doble insularidad. Sí, Ana, pero también es cierto que tuvieron que pasar 6 legislaturas para que un diputado de una isla no capitalina fuera elegido presidente de esta Cámara. En ese caso, don Gabriel Matos. Y recuerdo perfectamente mi primer día, esas escaleras al despacho del presidente que yo había subido muchísimas veces, ¿no?, a ver a los presidentes anteriores. Bueno, pues cuando llegué dije, pues ahora soy yo el que tengo la presidencia y un reto importante de cara al futuro. El ser el primer presidente que no era una isla capitalina, en el fondo supone algo, ¿no?, para los que precisamente no somos de una isla capitalina. El contestar una pregunta que era muy sencilla, ¿y por qué no? Y creo que fue un paso importante, porque a partir de ahí ya luego, digamos que se abrió un poco esa posibilidad, ¿no? Logramos tener pues una legislatura más o menos tranquila. Hubo algunas comisiones de estudios, de investigación, y hubo algunos problemas como siempre hay, ¿no? Fue una época curiosa. Fue una época en la que precisamente a lo mejor porque teníamos esa estabilidad política pudimos hacer una gran apertura del Parlamento. Soy la sal. Logramos abrirlo tanto que desde la puerta de la calle, es decir, más allá de la valla del Parlamento, abriendo estas puertas, que lo abríamos especialmente en Navidades, se podía ver el salón de plenos. Bueno, efectivamente fue una legislatura que tuvo vaivenes, una legislatura que en principio parecía que iba a ser una legislatura tranquila, pero no fue así. La legislatura fue sufriendo modificaciones importantes y especialmente a partir del año 2004 pues se producen una serie de acontecimientos, sobre todo a raíz de las elecciones generales, en las que al ganar el Partido Socialista se produce prácticamente a partir de ese momento ya el inicio de la ruptura que luego se materializa en el 2005. En la sexta legislatura fue un acuerdo parlamentario entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que se eligió presidente del Parlamento a Gabriel Matos y yo pasé al gobierno en la Consejería de Infraestructuras y Transporte, conocida por Obras Públicas, más conocida así. Podríamos decir que fue la segunda fase de los acuerdos con el gobierno de Aznar, y fue una legislatura muy fructífera para Canarias, ¿no? Había que aplicar un nuevo estatuto de autonomía que se había reformado en el 1996. En la práctica fue una legislatura en la que un mayor crecimiento socioeconómico hubo en Canarias, ¿no? Las islas no capitalinas, yo creo que en esa época el peso político, digamos la representación política o el protagonismo político estaba bastante bien distribuido en todas las islas, sinceramente, bastante bien distribuido. Cosa distinta, porque fue una legislatura, digamos, del desarrollo de las grandes infraestructuras. Cosa distinta, luego, es cómo estaban los proyectos. Hubo algunas islas que ponían muchos obstáculos a la ampliación de una carretera, al trazado de una carretera, al desarrollo de un puerto. Bueno, en aquella época se dudaba de que se consolidara la autonomía. Ya esto ya, como otro que dice, afortunadamente no tiene vuelta atrás. Bueno,
Adán Martín era, yo creo que un hombre entregado. Le gustaba mucho el trabajo que hacía, se dedicó más de 25 años a trabajar por los demás, a trabajar en política, y lo hizo siempre con honestidad, con dedicación, con ilusión, con esfuerzo. Y a pesar de tener una relación personal y laboral, nunca fue jefe en mi casa, ni mi marido en el trabajo, ¿no? Y se comportaba exactamente igual. Creo que lo que hizo en política lo hizo siempre con el convencimiento que estaba haciendo lo mejor posible. Eso no significa que no se haya podido equivocar, que era lo más que le pesaba en la vida, ¿no? Tomar decisiones pensando que podía cometer un error porque lo pagábamos el resto de los ciudadanos. Pero todas las decisiones que tomó, las tomó siempre pensando que era la mejor decisión posible, ¿no? Y creo que en todo caso se fue de la política en paz. Juan Carlos Alemán era un hombre de palabra. Yo diría que era un hombre coherente, que seguía con intensidad los pasos, los acontecimientos de la actividad política en el archipiélago canario, municipio a municipio. Dirigía el Partido Socialista en una etapa en la que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias era don Adán Martín, con un pacto con el Partido Popular. Llegó un momento en que las tensiones internas dentro de ese gobierno de coalición eran tales que el gobierno pues se fracturó. Las promesas que Juan Carlos hizo se cumplieron. Es decir, él garantizó que no habría moción de censura y no la hubo. Pudo terminar don Adán Martín su presidencia y aportó estabilidad. Juan Carlos Alemán yo lo definiría como una persona de gran calidad humana y coherencia. Vamos con una de las legislaturas más tensas que se recuerdan. Ganó las elecciones el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, con un excelente resultado, pero los pactos lo dejaron fuera del gobierno y de la presidencia. Efectivamente, Patricia, pero la democracia tiene esas cosas, ¿no? Hemos visto pactos hasta de 5 para echar a otros, pero fue una legislatura, efectivamente, como dices, compleja, difícil, de muchas restricciones, de mucha normativa, que, bueno, nos afectó a las corporaciones locales de una forma importante. Sobre todo a los ciudadanos les afectó esa legislatura tan difícil. Y yo recuerdo cómo a raíz de ahí bueno, vivimos duros debates en el Parlamento, intensos debates, bueno, con muchos protagonistas que tuvieron algo que ver con esa situación. Estaría bien, Mario, que tantos años después supiéramos qué piensan ellos de lo que pasó en esos años. Bueno, el año 2007 era el año de... La primera parte del 2007 era un periodo de alegría económica y estábamos en una etapa expansiva. Pero fue a finales de agosto de ese año cuando ya llegaban los primeros agoreros, que en este caso acertaron, de que anunciaban una crisis económica descomunal en el mundo occidental. Yo creo que no fuimos conscientes de verdad de la contundencia de la crisis hasta finales de los años 2009, del año 2009-2010, especialmente el 2010, cuando Bruselas digamos, exigió la toma de medidas de ajustes económicos al gobierno español, que luego tuvieron repercusión en el resto de las administraciones públicas. Los debates en el Parlamento de Canarias siempre han sido muy vivos, ¿no? Para nosotros, yo presidía un gobierno de coalición, teníamos como aliados en Canarias al Partido Popular, pero habíamos buscado un equilibrio porque manteníamos una muy buena relación y además apoyamos en la investidura y prácticamente a lo largo de toda la legislatura al gobierno socialista presidido por Zapatero en Madrid. O sea, ese juego de equilibrios políticos de un pacto en Canarias con el Partido Popular y apoyos al Partido Socialista en Madrid,
pues permitía modular mucho la política canaria y quitaba agresividad a los debates tanto de los dos grandes, en los bandos de los dos grandes partidos de Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista. Uno porque lo modulaba el ser socio del gobierno en Canarias, y en el caso del Partido Socialista porque recibía nuestro apoyo en Madrid. No fue una decisión personal ser candidato a la presidencia del gobierno, hacer la campaña tan exigente que viví y cuyo resultado fue histórico. Pero con posterioridad es claro que, por un lado, la fuerza política que había ganado las elecciones no pudo gobernar como consecuencia de lo que entonces califiqué como un pacto de perdedores, Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, ya habían concertado su gobierno de coalición incluso antes de que las urnas hablaran, precisamente porque sabían que iban a perder, intentaban preservar sus posiciones, y por lo tanto para mí fue especialmente difícil encarnar el liderazgo de la oposición, habiendo llevado al partido a su mejor victoria electoral en términos numéricos hasta aquel momento, en términos de apoyo electoral, y no poder, por tanto, gobernar. Se produjo entonces la gran recesión, el giro copernicano de la austeridad antes comentado, las decisiones durísimas que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a adoptar para conseguir enderezar las cuentas públicas con medidas de gran sacrificio colectivo y desde luego que pasaban por todas las administraciones, y que pasó también por un entendimiento multifactorial con gobiernos autonómicos y locales, incluido el gobierno de Canarias. Es en esas circunstancias que llegan las elecciones europeas y José Luis Rodríguez Zapatero me ofrece encabezar la lista. Fui cabeza de lista. Tuvimos el 40% de los votos y 23 escaños. La verdad que volví a concurrir en una campaña electoral y fue en el Parlamento Europeo donde me di cuenta de que ya era muy difícil volver a asumir nada que se pareciese a un billete de vuelta. Se abre la sección. Buenas tardes, señorías. Les ruego que presten atención. Propongo como candidato a presidente del Gobierno de Canarias al diputado de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, excelentísimo señor don Paulino Rivero Baute. Bueno, yo creo que tampoco creo que fuera un enfrentamiento más allá de los debates que se suelen suceder en el Parlamento, ¿no? Recuerdo el debate de investidura, que fue un debate muy intenso y extenso, pero creo que siempre dentro del marco del respeto democrático, ¿no? Es lógico que aquello fuera también un debate muy fogoso, porque Juan Fernando había ganado las elecciones, había liderado el partido que ganó las elecciones en Canarias, y el acuerdo político alcanzado entre la Coalición Canaria y el Partido Popular pues dejó al Partido Socialista en la oposición. Enfrentamientos dialécticos, pero no personales. Siento profundo respeto por la representación democrática y por los parlamentos, por este Parlamento, por las Cortes Generales donde nos conocimos Paulino y yo. Y es cierto que en una representación que en aquel momento estaba contraída solo a 3 fuerzas políticas, era lógico que quien había ganado las elecciones y sin embargo estaba en la oposición tuviese que emplearse a fondo en la confrontación dialéctica, tal y como lo ha descrito, no personal, en la confrontación dialéctica. Sinceramente creo que nunca jamás hubo resentimiento, ¿no? Siempre hemos mantenido además una buena relación. Si acaso tengo algo que reprochar, me lo reprocharía a mí mismo. Si volvieran a hacer, haría las cosas mejor, no le quepa la menor duda. Y por supuesto que me duele no haber sido presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, pues la verdad es que yo en primer lugar me alegro mucho, ¿no? Que con el paso del tiempo las cosas pues se atemperen un poco, ¿no? Y cojan otro tipo de ritmo, porque es normal por otra parte, ¿no? Pero aquello era una bronca monumental desde el primer minuto. Es decir, yo cuando estaban diciendo no, que aquello era muy respetuoso en lo personal, no. Ahí habían intervenciones, yo recibí muchos insultos durante aquella legislatura, ¿no? Y además ahí están los
diarios de sesiones del Parlamento de Canarias para atestiguarlo. Por tanto, yo incluso agradezco que con el paso del tiempo pues haya este buen rollito entre políticos, que tuvimos una gran confrontación, pero no neguemos la realidad, ¿no? Y la realidad en aquellos momentos era la que era, porque tal como dice Juan Fernando, yo entiendo su posición cuando dice, hombre, yo lo peleé mucho en la campaña electoral, hice una gran campaña electoral, gané las elecciones y no fui presidente del gobierno. Si lo entenderé o no, que a la legislatura siguiente, que era la 10ª, yo fui el que ganó las elecciones. Pues Vidina, si la 7ª legislatura fue dura, la 8ª no se quedó atrás. Es más, el pacto que existía entre el Partido Popular y Coalición Canaria se rompe y no son capaces de mantener el gobierno durante toda la legislatura. Y en aquellos años, además, la crisis económica se dejaba sentir con fuerza en Canarias. Y acuérdate también, Lorena, que saltaba otra nueva polémica, que fue la de las prospecciones petrolíferas en aguas de las islas. Sí, en la Cámara se vieron momentos muy tensos y de durísimos debates, la verdad. Sí, nosotras en aquellos años no estábamos en la política activa, no estábamos aquí, y me gustaría saber qué pasaba en aquellos años aquí en el Parlamento. La 8ª legislatura y esa crisis yo creo que han sido las más duras que ha tenido la comunidad autónoma. Y fue dura porque teníamos muchísimo menos recursos, y a pesar de que aquí en Canarias no hubo ni cierre de colegios, ni cierre de centros sanitarios, ni perjuicio para los servicios sociales, sí es verdad que tuvimos que restringir bastante los gastos, lo que podíamos haber avanzado en esa fecha. Y fue muy duro, ¿no? Las decisiones de este Parlamento con los presupuestos eran difíciles porque no se decidía dónde vamos a mejorar los presupuestos en esta legislatura o en este ejercicio autonómico, ¿no? Las decisiones que tenías que afrontar era dónde recortamos. No ha habido un trabajo igual en el Parlamento del año 2008 al Parlamento del año 2019. ¿Y cuál es la diferencia? En aquella época nosotros no teníamos una oposición colaborando, sabiendo de las dificultades que se tenían, y todo lo contrario, hostigando al gobierno permanentemente por unos recortes que sabían que había que hacer, porque no había más recursos que poner sobre la mesa. Yo creo que el trabajo parlamentario es fundamental. Creo que el Parlamento a veces, a pesar de lo que se dice de él, está más pegado algunas veces que el propio gobierno de la realidad, ¿no? Aquí se hace, aquí se generan inercias importantes que después el gobierno tiene que ejecutar. Le he visto mucho mejor que en aquellos tiempos de la legislatura que compartimos. Le he visto más joven y lúcido en el análisis que estaba haciendo. Yo ahora conozco menos las interioridades del Parlamento, pero el análisis, insisto, que hizo sobre el contexto en que se situaba en aquel momento me parece un análisis muy certero. Efectivamente, aquella legislatura fue la legislatura donde se plasmó la crisis que venía alarmándose en los años anteriores, y nos tocó, llegando el año 2011, 2012, nos tocó de bruces. Digo de bruces porque lo primero que tuvimos que hacer fue al gobierno que llegó un presupuesto, como ha dicho mi amigo y compañero Barragán, y efectivamente fue complicado. Yo recuerdo la legislatura 2011-2015 muy complicada, muy complicada. Había un acuerdo en Canarias, Coalición Canaria Partido Socialista, presidente Paulino Rivero, José Miguel Pérez, vicepresidente del gobierno, pues muy volcado hacia el Partido Popular. Sí. Fíjese, fue una legislatura en que se habló muy poco de Canarias, no interesaba hablar
mucho de Canarias, porque en Canarias poco se hacía. Se trataba mucho de hablar, bueno, pues del petróleo, de los recortes del Estado de Mariano Rajoy, y tuvimos una legislatura en la que parecía esto más el Congreso de los Diputados, en el que se hablaba de política nacional, que un Parlamento regional donde habláramos de lo que hacía el gobierno canario. A ver, yo tengo recuerdos en esa legislatura, sobre todo, de discursos que yo decía, ¿de verdad? Como si no estuviéramos en la Tierra o en este mundo, sino discursos extraterrestres de decir, pero esto es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía canaria. No sé, hay siempre algún iluminado que tiene discursos un poco extraños y que uno como diputada pues no deja de sorprenderse. Pero no voy a concretar ni mucho más. Vamos a intentar evitar que se lleven a cabo las prospecciones en aguas canarias. ¿Usted practica un ecologismo, sabe cómo? De pacotilla, sí, señor Rivero, de pacotilla. ¿Usted cree que nosotros, quienes están en sintonía con lo que quiere el pueblo, nosotros somos los que le robamos al pueblo canario? Mire, le voy a decir una cosa. Quien le intenta robar, quien le intenta usurpar los recursos al pueblo canario es Repsol, con el patrocinio y con el apoyo del gobierno del Partido Popular. Esos son los que quieren robar los recursos a Canarias. En estas condiciones, aunque apenas quedan 6 meses para finalizar la legislatura, no debería continuar ni un día más al frente del Ejecutivo Regional, porque mire, señor Rivero, incitar a la rebelión y a la desobediencia social frente a la legalidad le inhabilita como presidente del gobierno. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fue una legislatura, la 2011-2015, en la que fundamentalmente, sobre todo, hablamos de petróleo. Se podían hacer prospecciones, no tenía por qué sufrir atentados medioambientales y se podía mantener el petróleo. Se hicieron prospecciones petrolíferas, no hubo ningún problema medioambiental y el petróleo no sufrimos ningún descalabro turístico. Bueno, yo no lo comparto, ¿no? Primero nos hicieron prospecciones, lo que hubo fueron sondeos, ¿no? Un sondeo, era un sondeo de investigación para saber si efectivamente se encontraba o no petróleo, ¿no? Y afortunadamente parece que el petróleo no era extraíble en ese momento. Y Repsol abandona efectivamente esta cuestión. Es verdad que después hubo una vertiente de manipulación muy importante en Canarias, en las que en Canarias se vendía una cosa muy diferente a lo que efectivamente se había acordado y se había resuelto en el Ministerio y en el Gobierno español. Y al final, yo reitero, dijimos que se habían acordado y se habían aprobado unos sondeos, se hicieron los sondeos, no se autorizó nunca la extracción de ningún tipo de riqueza, ninguna, no es real. La gente estaba sensibilizada con ese hecho y yo no voy a decir nada más. Creo que Astrid ha demostrado con su intervención de que todos los argumentos científicos, porque no eran palabras de uno y de otro, sino documentos científicos que hablaban de todos los problemas que podrían tener los posibles vertidos. A mí me encanta que ella haya dicho que todo eso es mentira. Parece mentira, María, que hayamos tenido que esperar hasta la 9ª legislatura para que una mujer, Carolina Darias, llegase a ser presidenta del Parlamento de Canarias. La verdad que sí, que parece mentira que tantos años, en un momento en el que la lucha por la igualdad era ya un clamor, desde que tuvimos desde Ministerios de Igualdad ya en el 2007, y que tuviésemos que esperar tanto. Pero fíjate tú, a mí no solamente me ha preocupado yo que haya sido la primera, me preocupa que de momento sea la única, porque creo que en esta legislatura podríamos también haber tenido una mujer si hubiésemos tenido una legislación un poquito más flexible. Bueno, esta 9ª legislatura fue una legislatura intensa, fue una legislatura que hubieron muchos cambios, mucha actividad, y entre ellos se aprobó la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía que daba a Canarias nuevas competencias. Sí, y que además reconoce a nuestra isla, la Graciosa, como la 8ª isla, lo cual para la población de Lanzarote en particular y para Canarias en general yo creo que es un orgullo, pero sobre todo se ensanchan horizontes, empiezan nuevos partidos, rompemos con el bipartidismo, entra Ciudadanos, entra también Podemos y entramos en un trabajo de ampliar derechos. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, que hayamos sacado la ley trans, que ha sido una referencia también para el resto del Estado. Estábamos saliendo de una crisis muy dura y muy compleja, donde el Estado nos había maltratado,
y eso implicaba pues, un trabajo, por un lado, de mejorar la financiación, segundo, la introducción de políticas económicas que generasen empleo, y luego teníamos el Estatuto de Autonomía y el régimen económico fiscal en plena negociación. Entonces lo que queríamos era hacerlo bien porque ese trabajo es lo que te iba a permitir mejorar las condiciones de la comunidad autónoma en general y directamente la de los ciudadanos. A ver, el pacto que nosotros iniciamos con el Partido Socialista, yo creo que fue un pacto con muy buena intención. Era un pacto que daba continuidad a un pacto anterior de Paulino Rivero con José Miguel Pérez y creo que al final se inició con todas las mejores intenciones del mundo. Creo que ahí luego, precisamente, movimientos, cada uno tendrá su versión, pero determinados posicionamientos más orientados a hacer oposición desde dentro del gobierno, en un momento complejo, pues al final motivó que el Partido Socialista en su momento se levantase 2 veces del Consejo de Gobierno y se fuesen. Después de mucho hablar y después de mucho decirlo, pues evidentemente, aún arriesgándome a una moción de censura, que podía haber sido perfectamente, yo entendí que los principios son los principios. Y bueno, fueron momentos duros, desgaste ninguno. A ver, cuando gobiernas en solitario, o sea, todos remamos en la misma dirección, todos los compañeros, con lo cual se avanza mucho mejor y más rápido. Es cierto que se tuvo que hacer un trabajo en el Parlamento de Canarias brutal, pero hombre, teníamos, y de hecho tenemos, para mí el mejor grupo parlamentario del Parlamento es el de Coalición Canaria. Va a tener razón. El pacto se rompió porque parte del gobierno hacía oposición al gobierno. Lo que no tengo claro es que estemos de acuerdo en quiénes son los que hacían oposición al gobierno. Pero yo debo recordar que el presidente del gobierno quería restringir la financiación en sanidad y hacía oposición al consejero de Sanidad, que lo que pedía era más medios. Y efectivamente nos levantamos 2 veces del gobierno, 2 veces por la misma cosa, que es porque se decidió poner una financiación extra de esa negociación con el gobierno de España que se mantenía para obtener más fondos y se decidió poner en objetivos ajenos a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. Era la suma de diputados de un grupo mixto. No teníamos un grupo parlamentario propio. Y era la de sumar para dar estabilidad a un gobierno que se conformó inicialmente coalición Partido Socialista y finalmente se rompió, y a partir de ahí el devenir de los 3 últimos años de legislatura se conformó con las negociaciones parlamentarias, y ahí estábamos nosotros desde una isla pequeña para ayudar a construir el futuro de Canarias en una coyuntura especial y en un momento determinado. Yo recuerdo, y ese fue una de las razones para que hubiera discrepancia en el pacto de gobierno y finalmente se rompiera. Siempre, habitualmente, se tiene el criterio poblacional para el voto y por eso se modificó un poco la triple paridad. Para la inversión siempre se tiene en cuenta el fenómeno demográfico sin tener en cuenta la necesidad. Quiere decir, por tanto, que nosotros dijimos, oiga, vamos a repartir los recursos no solo teniendo en cuenta la población, que hay que tenerla en cuenta porque no es igual Tenerife con 1 millón o cerca de 1 millón de habitantes que El Hierro con 14.000. Se planteó una negativa por parte de los socios del pacto y finalmente sacamos adelante tomando en consideración otras necesidades, pero era el equivalente a la triple paridad en función de otras necesidades. Y esa fue una decisión muy importante, fue la que llevó a la ruptura del gobierno, pero fue muy importante. Queda elegida presidenta del Parlamento de Canarias para la 9ª legislatura, doña Carolina Darias San Sebastián. Yo creo que Carolina Darias es una mujer, ante todo, bastante institucional. Eficaz, porque es una persona eficaz, preparada, y supo mantener en momentos muy complicados, lo comentaba antes yo, el papel de la presidencia del Parlamento, porque es que tú ostentas un puesto temporalmente, luego vendrá otro, y lo importante es la institución, y supo en momentos complejos y de debate duro
mantener la presidencia del Parlamento a un magnífico nivel. Siempre se ha caracterizado por ser responsable en el desarrollo de la actividad pública. Aquí justo coincidió en el pacto de gobierno con el PSOE en la 9ª legislatura. Ella asumió la presidencia del Parlamento y fue una figura que le dio una proyección institucional, que es la que necesita la presidencia del Parlamento. Por tanto, a mí me parece que es una persona que además no solo ha tenido proyección institucional en el Parlamento, sino que en el futuro próximo probablemente tendrá algún tipo de proyección en otros ámbitos, ¿no? A mí me parece una mujer inteligente, que le gusta la política y que es capaz de defender el cargo institucional que tiene. De alguna manera, recogía el testigo de tantas y tantas mujeres, algunas de ellas con nombre y apellido, otras de manera anónima, que habían luchado para que la igualdad dejara de ser, como he dicho en muchas ocasiones, una quimera y se convirtiera en una realidad. Fue una etapa apasionante, fue una etapa de una gran actividad en el Parlamento, pero también nacional, con la presidencia de la COPREPA, que tuve el honor de presidir, de todos los parlamentos regionales españoles, pero también de una máxima dimensión internacional, no solamente en el seno de la CALRE, como acabo de decir, sino también con los parlamentos de la Macaronesia. Recuerdo esos encuentros en el Parlamento de Madeira, de Azores o de Cabo Verde y también de Canarias. Ese encuentro que tuvimos con mujeres africanas, parlamentarias africanas y canarias. Un parlamento lleno de color, un parlamento lleno de coraje, un parlamento, en definitiva, lleno de vida. Esa es la mejor imagen que yo llevo, el mejor recuerdo que llevo de esa etapa, una etapa en la que digo muchas veces, y lo he dicho, fui feliz, y quiero agradecer la oportunidad de haber presidido el Parlamento y de ser la primera mujer en haberlo hecho. Ahí lo tienen, es el momento en el que Ángel Víctor Torres se convierte en el 9º presidente de la historia de Canarias. Señoría. Ya han pasado 2 años de pandemia y parece que fue antes de ayer. Y en tu condición de diputado, que hemos tenido que hacer muchos cambios en esta Cámara, pero también tu doble condición de médico. No sé cómo lo has vivido. Pues junto a mis compañeros, ¿no? Luchando contra la pandemia. Ha sido todo un reto, y además he sentido el apoyo de todos los compañeros del Parlamento de Canarias, las cosas como son, y además el tuyo especialmente desde la mesa del Parlamento. Gracias, Miquel. Sí, ha sido un reto para la Cámara, para ponernos al día con las nuevas tecnologías que parecía que llegaban y de manera deprisa y corriendo, como no pudo ser de otra manera, lo logramos entre todos. Yo creo que ha sido, es una manera de explicarle a la población de que se puede hacer otra política, de que más allá del debate político, de que podamos estar más de acuerdo en una cosa o en la otra, hay temas como la salud, donde tiene que haber el máximo consenso. Pues la pandemia yo creo que lo vivimos todos en el plano personal y en el Parlamento, ¿no? Como lo vivieron también muchísimo, bueno, todos los canarios y todos los españoles y las españolas, ¿no? Pero claro, en el Parlamento lo que ocurría es que el Parlamento es, lo que ven, es una institución, tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife y no estaba preparada, igual que probablemente ninguna empresa, para seguir funcionando de una manera virtual. La mesa tuvimos la responsabilidad de poner en marcha un Parlamento virtual en menos de un mes, porque todas las decisiones del Gobierno que repercutían directamente sobre los hombres y mujeres de Canarias tenían que ser votadas aquí y no había manera de venir. Recordemos que no habían aviones, no había manera de comunicarnos entre los canarios y sin embargo tuvimos que montar una sede virtual y podernos conectar para votar todas aquellas leyes, decretos que necesitaban los canarios en un momento tan crítico como la pandemia. Si hay una ley que me emocionó fue sacar adelante por unanimidad la ley de los derechos de las personas transexuales. Fue un momento importante en mi vida.
emociono. Bueno, porque mi hijo pequeño es un niño trans y es pequeño todavía, pero para mí que el Partido Popular tomara la decisión de cambiar su voto fue un hito importante. No, yo creo que el Parlamento de Canarias no solo ha demostrado su necesidad de subsistencia, sino también, de alguna manera, ha estado a la altura de las circunstancias en el sentido de que ni siquiera durante los primeros tiempos de la pandemia, donde quedó paralizada la actividad de muchas profesiones, otras muchas no, que no las hemos valorado anteriormente, las valoramos en aquel momento y se nos olvida pronto, ¿no? Pero el Parlamento de Canarias montó la Diputación Permanente, siguió funcionando con comisiones, siguió funcionando con plenarios, etcétera, y hecho de forma telemática, y eso se hizo en un tiempo récord. Pues primero reaccionamos con sorpresa, ¿no? Porque era algo nuevo para todo el mundo y bueno, nos tuvimos que tirar para adelante. No pudimos parar el Parlamento, pues lo que montamos fue todo en tiempo récord, la posibilidad de que todos los diputados pudieran mediante videoconferencia, algo para lo que no estaba preparado el Parlamento, porque el Parlamento se había quedado a mitad del siglo XIX, o del siglo XX, vamos a decir. Y bueno, y el plazo que necesitamos para poder poner esto en marcha, pues permitió eso, permitió que el Parlamento pudiera seguir actuando. Completamente vacías las calles, nadie podía salir, estábamos confinados y sin embargo nosotros teníamos que seguir adelante con nuestra labor parlamentaria. Sí, nosotros igual que el resto de la población pues nos recluimos en nuestras casas y afortunadamente el Parlamento tuvo una rápida respuesta para poner los medios telemáticos y poder echar a funcionar la Diputación Permanente, por ejemplo. Curiosa la presencia de Manolo Marrero y Rosa Dávila. Durante esos primeros meses. Dos partidos bastante distintos. Sacamos leyes adelante que eran imprescindibles y que en otras ocasiones habían tardado años. Y estos eran momentos tan singulares, tan distintos que tuvimos que hacerlo en apenas meses. El reglamento se reformó en apenas 15 días para poder votar telemáticamente y poder dar respuesta a los canarios y canarias. Sí, los momentos excepcionales requirieron también de respuestas excepcionales. Y lógicamente se comenzó a gobernar de alguna manera mediante decretos leyes, que era la fórmula para dar respuesta más rápida a los problemas y a las necesidades urgentes de la población. Y yo creo que hubo un factor fundamental que yo sí quisiera destacar, que fue la unidad de todos los grupos parlamentarios para resolver los conflictos. Se creaba un chat con todos los portavoces y el presidente de Canarias y todos sin excepción se pusieron a disposición de echar una mano a lo que hiciera falta. Todos esos decretos que se sacaban, que era regir una vida tan distinta, ¿no? En un estado de alarma, tenía que seguir funcionando y ahí tenía que estar el Parlamento. Sí, en contraposición a lo que se hacía, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, donde sí hubo esa confrontación permanente, esa negación de una parte de la oposición a apoyar las leyes que el gobierno intentaba sacar, en el Parlamento de Canarias creo que se dio un ejemplo claro de defender de manera unitaria los intereses generales. 14 de marzo se produce el decreto del confinamiento y el 16 de marzo, lunes, estaban todos los partidos políticos sentados para buscar posiciones comunes junto al presidente de Canarias, ¿no? Y automáticamente todos echaron una mano si había que cerrar el espacio aéreo, de qué manera, cómo, qué había que hacer para intentar que llegara el transporte y el material, que tuviésemos los puertos abiertos, que había riesgo de desabastecimiento, y todos los partidos políticos de gobierno y de oposición creo que entendimos que había un solo enemigo, que era la pandemia, el COVID, y sinceramente fue un momento de una gran altura política que demostraron todos los grupos parlamentarios y los 70 diputados y diputadas. Prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Parlamento de Canarias. Si me imaginé alguna vez ser presidente del Parlamento de Canarias, sí y no. Sí me lo imaginé, en el sentido que uno se ve dirigiendo una sesión plenaria, pero nunca pensé, es muy difícil ser presidente del Parlamento de Canarias, se tienen que dar muchas circunstancias, dicho lo cual, es el honor más alto al que he podido aspirar y que aspiraré seguramente. Quiero decir, no habrá nada más honorable que presidir el Parlamento de Canarias. La 10ª legislatura ha sido una legislatura intensa, donde hemos tenido a la presencia de Su Majestad el Rey o de la presidenta del Congreso de los Diputados para acompañarnos en los actos solemnes de conmemoración de estos 40 años de autogobierno, de estos 40 años de Parlamento. Esta legislatura también será recordada porque por primera vez el Parlamento de Canarias ha presidido durante 2 años la que se denomina la CARRE, la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, que ha servido básicamente para trasladar la agenda canaria también y una visión de Europa desde Canarias al conjunto de los parlamentos autonómicos y regionales de la Unión Europea, aportando también nuestra visión en el nuevo modelo de Europa que se está construyendo en este momento. Estos primeros 40 años de Parlamento de Canarias los veo como los mejores años de la historia de Canarias. Creo que el autogobierno que nos dotamos en el año 1982 para que las decisiones relevantes sobre Canarias, las más relevantes, se tomen aquí por nosotros, creo que nos ha permitido tener el periodo de progreso más importante que jamás hemos vivido. Nadie puede decir que estos no han sido los mejores 40 años de Canarias. Y espero que los próximos 40 años pues sean incluso mejores, ¿no? Y que sepamos sobre todo acertar en un mundo cambiante, en un mundo líquido, en el que hoy todo se transforma a una velocidad importante, que Canarias tiene hoy por primera vez en su historia la oportunidad de no llegar tarde a los cambios. Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido noche o peñas, late el pulso de mi alma. Soy la historia y el futuro, corazón que alumbra el alba de unas islas que amanecen, navegando la esperanza. Luchadoras en nobleza bregan el terreno limpio de la libertad. Esta es la tierra amada, mis islas Canarias, como un solo ser, juntas soñarán un rumor de paz.